Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto de poder acompañarlos en esta serie Cortinas de Humo en torno a 1844. Hemos ya visto algunos de los temas centrales que consideramos importantes y luego vamos a tener una revisión general de la presentación en torno a esta temática. Uno de los puntos que indudablemente habrán de asociarse y vincularse con profundidad con algunos de los otros movimientos que aparecen en torno a 1844 es el que nosotros vamos a ver hoy. Pero antes de introducirnos directamente en este tópico, vamos a inclinar nuestros rostros donde estemos como para hacer una petición muy especial, y es pedir la dirección de nuestro Dios en este punto que habremos de presentar. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia con humildad en nuestros corazones para pedir tu bendición, aprobación y ayuda, de tal manera que podamos abrir nuestros ojos a la inteligencia celestial que nos abra nuestro entendimiento al marco de situaciones que se dieron en ese año tan especial que es 1844. Bendícenos, ponemos esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el año 1844 habíamos estado viendo que aparecen varias corrientes que habrían de impactar. Algunas de las que vimos fue especialmente la del mormonismo, y también estuvimos hablando en relación con el marxismo-leninismo o comunismo, como se lo puede identificar. Y estuvimos viendo algunos de esos aspectos que son profundamente llamativos, porque son movimientos que, originándose en un determinado sitio, amparan a una gama de otras corrientes en las que influyen con una gran cantidad de adherentes en un movimiento y otro. De hecho, si bien el caso de los mormones podemos hoy hablar de unos 15 millones en el mundo, pero el caso de los comunistas, leninistas, marxistas, con las diferentes escuelas y variables que incluso llegan, como vimos en la presentación, a tocar e invadir el marco cristiano a través de la teología de la liberación, por ejemplo, en Latinoamérica, y con algunas ramas y extensiones, podríamos contarlos a sus seguidores no por 15 millones, sino por millones en el mundo entero. En esta ocasión vamos a referirnos a este movimiento en el cual hicimos una pausa de conexión en la oración que se interconecta con los otros, y lo vamos a ver su influencia dentro de la educación contemporánea, y me refiero al evolucionismo, es decir, la teoría creada por Charles Darwin o Carlos Darwin, como lo conocemos en idioma español. De hecho, este aspecto va a ser extremadamente vinculante con el que mencionamos anteriormente, porque en algún punto marxismo, leninismo habría de encontrar un socio contribuyente en su pensamiento en el evolucionismo. En esta presentación, en los minutos que nos quedan, vamos a indicar solamente los rasgos que vinculan al evolucionismo con 1844, es decir, no tendremos tiempo de poder abordar evolucionismo desde el punto de vista cósmico, no tendremos tiempo de poder ver evolucionismo desde el punto de vista químico o también biológico. Es decir, vamos a hablar de los aspectos generales que involucran el evolucionismo, porque junto con algunas de las otras corrientes habrán de trabajar en impugnar la idea de religión y fe en el mundo entero. Es definitivamente una corriente opositora a la fe cristiana, y uno de los puntos que primero debemos decir es que el evolucionismo es una teoría
y observen el vocablo que estoy utilizando aquí, es una teoría que sostiene que los seres vivos proceden por evolución a través de cambios, a través de mutaciones a lo largo de tiempos geológicos. Darwin, Charles Darwin o Carlos Darwin, nacido en 1809, muerto en 1882, geólogo, naturalista, biólogo británico, autor de su libro cumbre, El origen de las especies, es prácticamente el productor, generador, motor de esta idea. Pero recordemos aquí en el principio y señalemos algo que muchas personas quizás no conocen. Y esta es una observación primera. Darwin era miembro bautizado de la Iglesia Anglicana, es decir, de la Iglesia de Inglaterra. Y hoy sus restos mortales descansan en la abadía de Westminster, en Londres, Inglaterra, junto con otros como Stephen Hawking, David Livingstone, misionero en África, Isaac Newton y otros. Es decir, la condición de las personas en la muerte obviamente no tiene tanto que ver con su ideología, pero punto aparte de eso, y siendo él de origen anglicano, había sido enviado por su padre a estudiar en un colegio religioso. Toda la educación primaria de Darwin fue religiosa originalmente, luego fue enviado a Cambridge y la idea paterna era que él se preparara para llegar a ser un ministro religioso. Pronto cambió de idea, orientó los estudios en otra corriente y se abrazó a las ciencias naturales, a la biología, y esos fueron la formación general. Pero hay un punto interesante. Darwin nunca se declaró per se ateo. A su vez, es interesante ver cómo él se fue autodefiniendo en el tiempo. Porque si bien él favoreció evolución, hay evolución en Darwin en relación a ciertas tendencias que lo vinculan con los movimientos religiosos. Cuando él habla acerca de sí mismo, dice: cuando reflexiono me siento impulsado a considerar una causa primera, observen el punto, que tiene una inteligencia similar, en cierto modo, a la del ser humano. Y creo que en lo que respecta a mi persona, se me debería considerar un teísta. Es decir, él se autodefine como teísta, pero también habla de una causa primera. Ergo, hay algo en Darwin que se acerca a una concepción de la divinidad como motora o como eje motor de la creación. El teísmo fundamentalmente es la cosmovisión que afirma la existencia de Dios como ser infinito, personal, que crea el universo y milagrosamente interviene de tanto en tanto en asuntos de la creación. De hecho, en su teoría, que vamos a verlo porque algunos se preguntarán, bueno, ¿cuál es el vínculo de evolucionismo con 1844? Lo vamos a ver en un instante, pero permítanme decirles que uno de los grandes puntos críticos de la teoría de la evolución, y refuerzo el concepto teoría, es el ojo. Y Carlos Darwin, reflexionando en el ojo humano, él dice lo siguiente: suponer que el ojo, con toda su inimitable complejidad para ajustar su centro focal a distintas distancias, especialmente los fotógrafos lo conocen mejor eso, especialmente cuando tienen que usar diversos grados de lentes que a su vez tienen una gama interna de lentes como para ajustar el foco y precisión de la definición de la fotografía, para reconocer, dice él mismo, la cantidad de luz y para corregir las desviaciones esférico-cromáticas, y que esto pudiera haberse formado por selección natural. Y ahora Darwin dice, parece
y lo confieso francamente, palabras de Darwin, absurdo en sobremanera. De hecho, cuando nosotros pensamos en la evolución, hablemos primero de la evolución de Darwin, porque lo que vemos es Darwin, que hay evolución en Darwin, antes que él llegue a tener la teoría de la evolución conformada. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que influyeron y corrientes que influyeron en el pensamiento de Darwin? Yo diría que 2, 3, pero ven ustedes cuáles fueron. En primer lugar, la alta crítica, y lo vamos a ver definidamente en la siguiente presentación de esta serie Cortinas de Humo en torno a 1844. La alta crítica es la aceptación de un modo de interpretación de la Biblia. La alta crítica era una corriente en boga en ese momento, nacida en Alemania, extendida rápidamente, especialmente en la zona norte del hemisferio europeo o del continente europeo, que invade los círculos académicos y comienza a impactar seriamente en la reflexión y el pensamiento religioso de los 1850 a 1900. Es el gran impacto intelectual dentro del mundo religioso de esa época. Segundo punto, la concepción y el rechazo de la doctrina del infierno. Obviamente cuando digo esto, y si usted está pensando que Charles Darwin tenía alguna idea algo cercana o semejante o parecida a lo que como adventistas del séptimo día creemos, quiero decirles que no. Difícilmente hoy podamos hacer un parangón y una armonía con ese tiempo, porque en ese tiempo lo que se creía era en un infierno real, presente, físico, como lugar de castigo permanente, a donde eran enviados para sufrir por una eternidad sin fin aquellos que eran destinados allí. Por lo tanto, él llegó a rechazar la concepción de una interpretación literal del infierno. De hecho, no es esta la visión bíblica que nosotros tenemos, pero ese punto de la concepción del infierno con la alta crítica, más un drama familiar inesperado, que fue la muerte de Ana, su hija, lo llevaron y lo fueron poniendo en vía de un escepticismo que fue agigantándose en la reflexión y el pensamiento de Darwin, y algunos biógrafos, especialmente cuando tienen que hablar de las controversias post-darwinianas, asocian esos tres hechos con la importancia del escepticismo que gana el corazón del científico. ¿Cómo podemos asociar el concepto de evolución con 1844? Básicamente, él había logrado generar y atraer la atención de grupos de buena voluntad a través de los cuales él consiguió algunas donaciones importantes para que se equipara un barco llamado Beagle, con el cual él habría de salir de Londres e ir analizando territorios en Sudamérica hasta que finalmente habría de llegar a Galápagos, Ecuador, donde él habría de ir manteniendo de tanto en tanto una muy fluida correspondencia con Inglaterra. Desde enero, él había estado manteniendo una correspondencia con J.D. Hooker, un profesor amigo de él, también donante, y hay el 11 de enero de 1844 una frase en una carta que es el elemento vinculante, porque Darwin le dice a él que ha desarrollado una teoría o una concepción que le resulta muy atrevida y que lo conducía a la convicción que las especies, y vean la asociación que da aquí, las especies, y abre un paréntesis, porque dice, lo que voy a decir es como confesar un crimen,
que las especies no son inmutables, evolucionan. Es el sentido que tiene. Es decir, que las especies no son inmutables, se transforman, es lo que implica. La frase textual es que las especies no son inmutables. Y eso es 1844. Darwin básicamente nunca sostuvo que la evolución de paso fuese un hecho. Y ese es un punto que como cristianos lo debemos tener muy, muy en cuenta. Él siempre lo planteó como una teoría y habla en forma clara de que el evolucionismo es una teoría. Ustedes pueden verificar por sí mismos lo que les voy a decir a continuación, porque el libro El origen de las especies en inglés, la versión en inglés de la cual estoy derivando algunos de los conceptos que voy a presentar a continuación, y ustedes pueden encontrarlo esto en la página 235, en el libro The Origin of Species, en la página 435 y en la página 437 en inglés. Pero básicamente él usa este concepto para definirse a su postura. Lo califica como a theory of natural selection. Es una teoría de la selección natural. Insiste en el vocablo, teoría. En la página 435, dice él, de la theory of natural selection. Nuevamente usa la palabra teoría. Y en la página 437, nuevamente dice la teoría de la selección natural. Cuando usted se pregunta a sí mismo, ¿qué es esto de teoría? RAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice, es el conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Es decir, es una especulación, es una hipótesis, no es conocimiento demostrado. Y ese es un aspecto que vale la pena tener en cuenta acá. De hecho, Carlos Darwin lo plantea de una manera casi directa este problema en la página 289 del libro Origen de las Especies en inglés. Y esta es la traducción. Él dice lo siguiente: la investigación geológica, aunque ha agregado numerosas especies a los géneros existentes o extintos, es decir, ha hecho alguna contribución y ha hecho que los intervalos entre algunos pocos grupos sean menos amplios de lo que hubieran sido. Sin embargo, casi no han hecho nada para irrumpir en la distensión entre especies. Y esto que ha ocurrido es probablemente lo más grave y obvia de todas las muchas objeciones que se pueden formular en contra de mi punto de vista. ¿Cuál es eso? Que no hay intermediarios, links, segmentos entre una especie y otra. Y eso lo plantea él, Darwin, en la página 289. Es decir, a ver, poniendo esto en idioma español llano, lo que él está queriendo decir aquí es que lo de él es una teoría, pero no se ha encontrado una demostración, un vínculo, un link, el nexo clave de la transformación evolutiva en el registro fósil de lo que se encuentra en las investigaciones y en las indagaciones que se están realizando. No hay registro de especies intermedias que atestiguen el paso del evolucionismo. Es decir, este es un punto muy, muy, muy importante, porque ante la ausencia de un testimonio con la evidencia de un registro fósil que revele la transferencia de una especie en otra, el evolucionismo se enfrenta a un dilema serio, y es el de existir como un proyecto teórico científico y posiblemente el más longevo que haya y que se conozca, que nunca llegue a la conclusión que transforma la teoría en una demostración. Déjenme mencionar en estos 2 minutos que quizás me pueda llevar el caso de Ota Benga. Está definidamente en el internet y ustedes lo pueden encontrar.
Ota Benga, ese es el nombre. Nacido en 1883-1916. En esos años, el impacto del evolucionismo era muy grande, al punto que un pigmeo de la tribu Mbuti, que fue deshumanizado por evolucionistas racistas, y lo expusieron, escuchen bien, en un zoológico en el Bronx, Nueva York, en 1906. Él era oriundo de la zona de Kasai, en el Congo, y Ota quedó huérfano de padre y madre, pero cayó en manos de un pseudocientífico, más bien un hombre de negocios afecto a las teorías de Charles Darwin o Carlos Darwin, que estaban desesperados buscando el famoso link de transición entre un antípoda del hombre y el hombre, y lo calificaron como ese ejemplar en transición evolutiva, como un antepasado del ser humano. ¿Cuáles fueron las reacciones? Por años Ota Benga fue expuesto en una jaula con su nombre, altura, el tipo de peso que tenía, sus rasgos y características. Allí estaban descritos, y el 27 de septiembre de 1906, recién, por mediación de una iglesia, fue transferido a un orfanato para personas de color. El 20 de marzo de 1916, Ota Benga cometió suicidio mediante el uso de un revólver. Y esa información la pueden encontrar en Mitch Keller, en New York Times. Scandal at the Zoo es el nombre de ese artículo del 6 de agosto del año 2006. A veces el evolucionismo ha silenciado, diría yo, algunas de las consecuencias que ha tenido. Pero las inquietudes y las reflexiones que deja detrás la teoría de la evolución realmente son importantes. Básicamente el evolucionismo acepta en los aspectos generales que no había vida originalmente en el universo cuando surge su teoría, incluida vida en la Tierra. El planeta era un montículo de elementos y minerales, pero ninguno podía considerarse un ser vivo. La pregunta es, ¿cómo pudieron reunirse, combinarse y generarse formas de vida entonces? Stanley Miller, un pensador contemporáneo, señala que la posibilidad de que la materia inerme cobre vida por sí sola es incompatible con el pensamiento científico. Y de hecho, la evolución no responde al origen, sino a la transición. Es decir, habla poco del origen, pero sí trata de enfatizar en el concepto de transición, porque las posibilidades son nulas en relación con eso. Por eso hay algunas preguntas que quisiera compartir con ustedes que como cristianos deberíamos hacer. La primera, en las explosiones que científicamente se han observado, hay destrucción y caos. Y la pregunta es esta: ¿por qué se considera científico y racional creer que el gran boom organiza la existencia y ordena la vida en el planeta si científicamente se ha demostrado a través de las explosiones todo lo contrario? Segunda pregunta. Si los seres humanos evolucionaron de los monos, ¿por qué todavía hay monos? ¿Por qué no hay aspectos intermedios? Tercera pregunta. El mundo está evidentemente diseñado, no hay duda de eso, en una forma inteligente, y la evolución no puede explicarlo. De hecho, aceptar un diseño incluye reconocer un diseñador, y allí está el gran problema de lo que acepta y no, o descarta los intelectuales del evolucionismo. La cuarta pregunta. Nunca se ha observado evolución. Déjenme aclarar lo que estoy afirmando por esto.
Es decir, no ha habido una secuencia de hechos de transformación observable que haya demostrado que una forma de vida termina en otra. Y nos lleva esto a una de las preguntas de algo que ya vimos dentro de la presentación. El desafío del ojo. ¿Por qué no hay criaturas con ojo en estado intermedio, parcialmente desarrollado, para dilucidar cómo fue el evolucionismo en el proceso de años o eras que se haya ocurrido este evento a través de la evolución del ojo? Porque no lo hay. Y al no haber una transición, está indicando que las razas, las condiciones y las especies en una evolución tal no existieron. La última de las preguntas es, siendo que la evolución es una teoría, ¿por qué se la presenta como un hecho demostrado? El otro planteamiento que para mí es serio es lo que se ve hoy en las corrientes educativas y universitarias y me preocupa. Charles Darwin siempre lo presentó como una teoría, a la cual siempre le abrió lugar a una opción alternativa de que hubiera corrientes que presentaran lo contrario. Hoy en día nosotros nos encontramos con que eso está prácticamente descartado. Y presentarse en una universidad con un currículo actualmente diciendo que cree en un diseño inteligente es perder la opción de un empleo. De hecho, cuando nosotros pensamos en esto, me da la impresión que estamos frente a una visión tan cerrada que no da lugar a lo científico. Y de acuerdo a mi visión, está muy cerca de la reflexión y el pensamiento que tienen aquellos que son marxistas-leninistas. ¿Qué es lo que se está dejando de lado? La sencillez de la escritura. Cuando en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se está dejando la sencillez de la escritura cuando dice el salmista en el Salmo 49, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y se están dejando de lado las realidades de la observación para poder entender que tenemos variedades entre los seres humanos al punto de subordinar a Ota Benga a una animalización por tratar de apoyar una teoría que no existe. Que Dios nos bendiga para que abramos nuestros ojos a la realidad, es mi deseo y oración en esta presentación.